Hoy estaremos hablando de la carta abierta, este comunicado que ha lanzado la hidroeléctrica Oshek 1 y Oshek 2 para cuestionar la decisión de las Cortes con respecto a suspender provisionalmente sus actividades. Así que hoy tenemos a dos representantes y además protagonistas en el mismo debate nacional. Uno de ellos es el señor Julio González, activista del colectivo Madre Selva, y también Anaité Guardado, directora ejecutiva de la Asociación de Generadores con Energía Renovable AGER. Es el principio de que se presentan estudios de evaluación de impacto ambiental incompletos, insuficientes y sin medir los daños y el alcance de los daños a futuro. ¿Quién debe controlar la calidad de esos informes? Supuestamente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero hemos notado y nosotros presentamos oposiciones en su momento, no en este caso, pero sí en todos los que hemos activado, y notamos que no se cumplen dos elementos del estudio técnico. Uno es que no entran en detalles, digamos, sobre todo los impactos acumulativos, y segundo, que no se cumple con los términos de referencia social, es decir, la consulta y la información debida que se debe dar a los pueblos y comunidades. En este sentido, son dos los derechos violados y son los que están en el amparo que se interpuso por parte del señor Bernardo Cabal, y es la información y el derecho a la consulta, sobre todo basados en que el 169 ampara a los pueblos indígenas y tribales, pero no es la única ley en el país, está también en el Código Municipal, en los artículos del 60 al 66, el derecho que tienen los pueblos a ser consultados cuando entran en juego bienes naturales que son jurisdicción municipal, y en este caso hablamos del agua. En efecto, nuestra posición es de alta preocupación porque una decisión de esta naturaleza tiene unos efectos importantísimos en el tema de certeza jurídica para todos los inversionistas en el país. Damos una señal terrible a cualquier inversionista, tanto local como internacional, para que venga a confiar en el país, poner aquí su capital y que derivado de ello haya nuevas plazas de trabajo. Creo que eso es un mensaje muy importante que nosotros tenemos para darle a la población y para los entes encargados de tomar esta decisión. Es importante también que sepamos que la consulta a los pueblos indígenas es un mecanismo que está establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que dicho convenio lo que pretende es que los pueblos indígenas que sean directamente afectados por una decisión administrativa o legislativa sean consultados de tal manera que ellos puedan participar en las decisiones que un Estado toma. Esto no significa que sus derechos estén por encima de otros derechos. Eso es algo que hay que entender también muy claramente. Y el vacío al que usted se refiere, pues es el que nosotros hemos denominado, sí, este vacío legal que existe porque no tenemos una ley o una reglamentación, ni siquiera una norma de tipo administrativo que permita definir cuáles son aquellos aspectos clave para la realización de la consulta. Toda la generación hidroeléctrica se queda para cubrir la generación nacional, porque lo que sucede es que el administrador del mercado mayorista tiene una regla que se llama despacho económico, y los costos de la generación de las hidroeléctricas son los costos más bajos que hay. Entonces, ¿qué es lo que hace el administrador del mercado mayorista? Primero pone a generar a las hidroeléctricas y en general a las renovables, y después se van iniciando con generación que no es renovable, que es generación térmica. Y lo que sucede es que el excedente que eventualmente se puede exportar es de los costos más caros que el país puede tener, y esos son los costos que nosotros a nivel nacional no asumimos. Nosotros nos quedamos con el despacho que es más económico para cubrir la demanda nacional. ¿Y por qué entonces los precios de la energía son altos en un país productor de energía? Bueno, lo que sucede es de que nosotros estábamos, les digo, en el proceso de la diversificación de la matriz energética. Es un proceso que se inició hace más o menos 5 años con las licitaciones abiertas que se hicieron, en las cuales se definió que la matriz energética debía provenir un 80% de fuentes renovables, porque un país que es tan rico en sus recursos naturales debe aprovecharlos. Eso lo hacen todos los países alrededor del mundo. Lo hace Noruega, lo hace Suecia, lo hace Costa Rica, lo hace Paraguay, lo hace Brasil. Todo mundo aprovecha sus recursos naturales.
¿Qué es lo que sucede? La tarifa eléctrica desde el año 2012 a la fecha ha bajado en un 47%. Antes teníamos una tarifa de 2.09 quetzales por kilovatio hora y hoy, a este trimestre, el último, que dio a conocer la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, tenemos una tarifa a 1.10 quetzales kilovatio hora, que es la tarifa baja de tensión simple, que es la tarifa de referencia. Y hay mucho por hacer, y hay mucho por hacer en este sector. Pero si nosotros, los propios guatemaltecos o algunos guatemaltecos, estamos actuando en contra de la generación hidroeléctrica, simplemente no vamos a poder llegar a cumplir los objetivos que tiene el país. Se está abusando de los ríos. Sobre el río Cabón, donde están las OSHEC, hay 9 proyectos hidroeléctricos, algunos que todavía quedaron proyectados. Chulac era un proyecto del INDE que no se construyó por el temor precisamente a impactar los suelos del área que son vulnerables, son suelos kársticos y que probablemente podían degenerar en algún desastre. Eso impidió la construcción de Chulac. Es un principio de precaución. Guatemala es firmante del Tratado de Río del año 92 y lo que dice el principio es de que ante la duda de que puede haber algún problema es mejor no hacerlo. En otra situación, nosotros consideramos que en el caso de lo que argumentan, digamos, de basarse en el 169, recordemos que hasta desde el año 2005 la Corte de Constitucionalidad dijo de que no se podía argumentar las consultas de buena fe precisamente porque no había reglamento, todavía no hay reglamento. Pero si no hay Todavía reglamento, entonces, ¿cuál es el procedimiento que ustedes están planteando para realizar las consultas? Tenemos legislación Si se cumplieron con 7 nacional. etapas. Tenemos legislación nacional. Nosotros intentamos hacer una consulta en base al Código Municipal por medio de la consulta de vecinos y fue un amparo de OSHEC lo que impidió esa consulta. Entonces, ¿cuál es el temor de consultar a la gente? En ese sentido que hay una contradicción, porque el 169 del año pasado se le otorgó al Ministerio de Trabajo la posibilidad de que pudiera hacer un reglamento, no lo hizo. A principios de este año se le traslada al Ministerio de Energía y Minas. ¿Cómo es que el Ministerio de Energía y Minas hizo una consulta? Tendría que haberla hecho este año y eso se viene manejando desde el año pasado. El amparo que nosotros interpusimos fue precisamente a finales del 2014. Ahora, en la experiencia de Madrid,